Porque dice su palabra que donde están dos o tres, Señor, reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Padre mío, te pido en el nombre de Jesús que hoy nos estés hablando conforme a tu palabra. Que no sean maquinaciones, Señor, de este hombre. Que no sea pensamiento de hombre. Que no sea solamente, Padre mío, palabras vanas, sino que sea palabra viva y eficaz. Palabra viva y eficaz, provenientes de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús le pido, mi Dios, pon un carbón encendido en mis labios. Señor, que también a mí, mi Dios, me hable hoy. Asimismo a cada uno de mis hermanos hoy en esta pequeña congregación, hoy habla con autoridad. Rompe los yugos del diablo, mi Dios. Rompe las cadenas. Rompe las ligaduras, Padre mío, para que hoy seamos libertos en tu nombre, Padre, y podamos agradar tu nombre conforme a tus estatutos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Hermanos, vamos a estar abriendo nuestra Biblia en Mateo, capítulo 6, verso 12. Todos conocemos esta porción, hermano, de la palabra. Algunos meramente por tradición lo conocen y otros porque nos hemos dedicado a estudiar la palabra. Jesús nos enseñaba, hermano, una forma muy importante de poder hacer la oración, hermano, hacia el Padre. Amén. Y en Mateo capítulo 6, verso 12 hay una porción muy importante de la palabra a la cual queremos darle lectura y va a ser nuestro texto principal. La palabra de Dios lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo y Divino Espíritu. Amén. Amén. Dice su palabra: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La iglesia lo lee, 1, 2, 3. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Una vez más. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Tomen todo su asiento, hermanos. El tema de hoy, hermanos, quiero ponerle por título: Dios, enséñame a perdonar. Amén. Dios, enséñame a perdonar. Señor, ¿Cuántos de los que están aquí pueden alzar la mano y decir que perdonar es fácil, hermano? ¿Cuántos? Ni uno, ¿verdad? Perdonar no es fácil, hermano. Y menos cuando no se tiene al Espíritu de Dios en su corazón. No es sencillo, hermano. Pero vamos a hacer un ejercicio. ¿Quiénes de los que están aquí levanten las manos? ¿Quiénes creen que los hombres son más difíciles para pedir perdón? A ver, levante la mano, iglesia. ¿Quién cree que los hombres son más difíciles para pedir perdón? Amén. 2, 3, 4, 5. Que los 6, 7 ya se animaron más. 8, 9. Que los hombres son más difíciles para pedir perdón. Pero vamos a ver quiénes creen que las mujeres son más difíciles para pedir perdón. A ver, levanten su mano, hermanos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí se va, hermano, parejito más o menos. Pero a la luz de la Biblia, hermano, tanto hombre como mujer, Dios nos llama a perdonar. Y quiere decir que Dios conoce perfectamente que tanto el hombre como la mujer, a los dos por iguales, es igual de difícil pedir perdón, hermano. Quiero hacer lectura, hermano, a esa traducción de versión lenguaje actual. Y dice la palabra de Dios en Mateo 6:2, en la versión lenguaje actual: perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Esa es la versión lenguaje actual, hermano. ¿Por qué menciono eso y por qué quise sacar esta traducción, hermano, del lenguaje actual? No es fácil perdonar, hermano. Pero Dios, Jesús, enseñándonos en el Sermón del Monte. Mira, el capítulo 6 de Mateo, el capítulo 7, el capítulo 8 de San Mateo, hermano, se le conoce como parte del Sermón del Monte del Señor Jesús. E iniciando el sermón en el capítulo 6, Jesús nos enseña cómo orarle al Padre, pero una clave fundamental en la oración eficaz. Escucha, una clave en la oración eficaz para con el Padre es decirle
perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Mira, para que el Padre escuche tu oración, necesitas primeramente haber perdonado deudas, hermano. Y no estoy hablando de deudas económicas. ¿Cuántos de aquí le deben Electra, Coppel? No estamos hablando de eso, hermano. Estamos hablando de deudas espirituales. Bien, aleluya. Para que el Padre pueda perdonarte, es más, para que el Padre pueda escuchar tu oración, primeramente tú tienes que haber perdonado antes. Bendito sea el nombre de Cristo, hermano. Amén. Pero ¿por qué es tan difícil perdonar? Le explica, hermana, atenta aquí por favor, hermano. ¿Por qué es tan difícil perdonar? ¿Quién puede decir, hermano, a mí nunca me han hecho nada y por lo tanto nunca he tenido la necesidad de pedir perdón? No hay ninguno solo aquí en este planeta que no le hayan hecho algo y por lo cual no haya salido herido, y que eso, hermano, signifique tener que perdonar esa deuda. Mira, hermano, ¿por qué es tan difícil perdonar? Algunos psicólogos, hermano, cristianos obviamente, mencionan, hermano, que es tanto el daño que otras personas nos ocasionan, que nos provocan una molestia o enojo tan grande que no podemos controlar nuestro dominio propio, hermano, que es nuestra habilidad para perdonar. En otras palabras, cuando alguien te hace algo que te hace enojar, es tan difícil tener control de tus emociones. Es tan difícil dominar tu yo, que es de verdad muy difícil perdonar. Ayúdenos, Señor Jesús. Yo creo que todos los que estamos aquí, más de uno nos han hecho tantas cosas, que muchos de los que están aquí presentes inclusive han llorado por tales cosas, y que para poder sanar, hermano, esa herida de tu corazón, es necesario perdonar. Dale a la siguiente, hermana, por favor. Hay algunas otras cosas que nos es tan difícil perdonar. Por ejemplo, hermano, la emoción del daño nos hace ciegos y no entendemos ningún tipo de explicación de la persona que nos hizo daño. ¿Entiende esto, hermano? Es tanto el daño que nos ha hecho, que nos ha herido esa cosa que te hicieron, que te ciega por completo. Y no entendemos ningún tipo de explicación, y esa persona que nos ofendió se vuelve tu enemigo. Es decir, que muchas de las veces, o la mayoría de las veces, cuando alguien sale herido, sale dañado, hermano, te ciega tanto el no poder tener dominio propio de esa emoción, que esa persona que te ofendió, que te lastimó, hasta la consideras tu enemigo. La consideras como una persona que necesita pagar por lo que te hizo. Muchos de aquí van a empezar como que, hermano, esta es para mí. No, hermano, esto es para todos. Bendito sea el nombre de Cristo. Hay algunos que piensan, hermano, que la persona que nos hirió, lastimó, necesitan un castigo. ¿Cuántos no han pensado aquellas personas que han salido lastimadas, que han salido dañadas por algo que te hayan hecho? Inmediatamente no piensas, este necesita pagar por lo que me hizo. Que le caiga un rayo. Hermano, alguna vez me acuerdo que platicando con un hermano me decía, no, yo ese lo mato, pastor, nada más porque soy cristiano. De verdad, me lo han dicho. Me lo han dicho. Dios. Y el daño que generó esa molestia, o por lo que haya sido que te hayan dañado, inmediatamente en tu corazón empiezas tú a pensar en venganza, hermano. En venganza. Estamos hablando dentro del pueblo de Dios. Ya no hablamos del mundo. Dentro del pueblo de Dios. Vive Dios. Y hoy tenemos que entender esta verdad tan profunda, hermano, que para que Dios podamos entrar en su presencia, debemos aprender a perdonar. Amén, aleluya. Es muy difícil, pero es un requisito que todo creyente debe de tener. ¿Cuáles son los síntomas, hermano, que pueden indicar la ausencia del perdón en la vida de una persona? Hay muchos síntomas, hermano.
Tú ves a muchas personas aquí hoy que tal vez te saludaron, que tal vez te dijeron Dios te bendiga y que te dieron una sonrisa. Y que tal vez, hermano, le encuentras sonriendo y carcajeándose. Pero solamente Dios conoce que ese corazón es más duro que el plomo. Solamente Dios sabe que ese corazón es más duro que la roca. Y que ese corazón le hace falta perdonar. Muchas de las veces vamos a encontrarnos personas que se esconden en esa faceta, hermano. Pero ¿cuáles serían los síntomas que pueden indicar ausencia del perdón en la vida de una persona? Quiero que vayas conmigo al libro de Efesios. Quien lo tenga primero, dele lectura con voz fuerte, por favor. Efesios, capítulo 4, del verso 31 al 32. Denle lectura, hermanos, alguien. Amén. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aleluya. Aleluya. Mire, Pablo, hermano, nos está dando una lista de unos frutos de la carne a raíz de no saber perdonar. Y ahorita vamos a llegar a ese punto. Dice Pablo, quítense de vosotros. ¿A quién está hablando? Quítense de vosotros. Le está hablando al pueblo de Dios, hermano. Dice, quítense de vosotros, número uno, toda amargura. Es decir, que no andes de amarguetix, hermano. Que no andes de amargado, de amargada. Que no andes amargado, hermano. Dice también Pablo, quítense de vosotros todo enojo. No está diciendo un poquito. Dice toda amargura, coma, dice enojo. Sigue diciendo todo enojo, hermano. Dice ira, hermano. Que no seas amargado. Que se quite de tu corazón todo enojo. Que se quite de tu corazón toda ira. Y después dice, fíjate, gritería y maledicencia. Santo Dios. Aquí no se van a arrojar piedrazos, hermano, pero esto es palabra de Dios. Amén, Ni aleluya. modo, pónganse casco, hermanos. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que se quite de tu corazón toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, maledicencia, y al final dice toda malicia, hermano. Y dice después, antes sed benignos unos con otros. ¿Qué significa la palabra benignidad, hermano? Ser buenos, bondadosos, misericordiosos, en paz. En todo tiempo, dice la palabra, que estemos en paz, porque a paz nos ha llamado el Señor. Amén, amén. Y dice Pablo, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Escucha esto, hermano. Amén. Perdonándonos unos a otros. Gloria a Dios. Y dice al final, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Pablo nos está dando un modelo, hermano, de cómo es que el cristiano debe caminar día a día, en su trabajo, en su casa, en el caminar diario de la vida cristiana. Pablo nos dice que todo creyente se debe de quitar de su corazón todos estos síntomas que no son otra cosa más que personas con falta de perdón. Mira, escucha esto. Una persona que no perdona, hermano, una persona que trae en su corazón situaciones pasadas, inclusive de años, inclusive de la niñez, situaciones actuales en su trabajo, en su casa, en su matrimonio, con sus hijos, irremediablemente esa persona caerá en amargura si no perdona. Irremediablemente. Vive Dios. Y la amargura, mis hermanos, ¿creen que traiga felicidad? No, hermano, la amargura no traerá felicidad, traerá enojo. Escucha, una persona que no aprende a perdonar y a olvidar esa ofensa con el amor de Cristo, caerá en amargura, y esa amargura estará en continuo recordando esa ofensa que daña y que va a generar un deseo de venganza en esa persona, y eso traerá enojo, dice Pablo. Y después de ese enojo, hermano, que ya está furioso por lo que me hizo, no me saludó el hermano cuando llegué, seguramente trae algo conmigo.
y le empieza a dar vueltas y vueltas a eso, hermano, va a traer ira. Ira, hermano. ¿Qué es la ira? Son acciones desenfrenadas del enojo. Eso es la ira. Es decir, hermano, un enojo no controlado. Eso significa ser airado. Guárdenos, Señor. Y posterior a eso dice gritería y maledicencia, hermano. Si te das cuenta, va un eslabón tras eslabón tras eslabón hasta llegar a la parte final donde dice Pablo, y toda malicia. Toda malicia. Hermanos, ¿sabías tú que las cárceles y los cementerios están llenos de personas que no aprendieron a perdonar? Las cárceles y los cementerios están llenos de personas que nunca perdonaron. En las cárceles, hermano, encontramos infinidad de gente que a raíz de un enojo descontrolado, a raíz de una ira, hermano, que no pudo controlar, que una gritería, una maledicencia generó una malicia, y esa malicia generó lo que el diablo vino a hacer a este mundo: a matar, a hurtar y a destruir. Díceselos, hermano, a la gente que está en las cárceles. Gente muerta y que está en el infierno hoy, en estos momentos, por esa falta de perdón. Santo es Dios. Se agarraron a balazos, hermano, porque se metió, no sé, 1 metro más de su terreno. ¿Cuántos no conocen una historia similar? Se agarraron a balazos porque se vieron feo en el transporte público. ¿Qué me ves? Y empieza, hermano, empieza el enojo, empieza el diablo, empieza a mandar sus dardos. Tenemos gente muerta, padres e hijos, que porque falta de perdón, hoy, hermano, están muertos, enterrados, y en sus últimas horas viviendo solos. ¿Te das cuenta, hermano, cómo es que la falta de perdón está llevando a miles y a millones de gente al infierno? ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Escucha, hermano, si esta lista que Pablo nos menciona en Efesios 4, escucha, si estos síntomas que Pablo menciona en esta parte de la palabra tienen las siguientes características, escúchalas bien, es muy probable que tú seas una persona que te falta perdonar. Es decir, amargura, enojo, ira, maledicencia, gritería, malicia. Si número 1 los tienes incontrolables cuando alguien te hace algo, incontrolables, es un síntoma de que te hace falta aprender a perdonar. Ayúdenos, Señor. Estoy englobando todos, hermano. Pablo menciona, número 1, amargura, número 2, enojo, número 3, ira, número 4, gritería, maledicencia y malicia. De estos 5 puntos, hermano, si al momento que te hacen algo, uno de esos se activa, no has pecado. Dice la palabra de Dios, airaos, mas no pequéis. Es decir, podemos enojarnos, somos carne. Es más, el mismo Señor Jesús se molestó en una ira santa, hermano. Pero escucha, cuando uno de estos síntomas o signos se activa de una manera incontrolable, es un síntoma que te hace falta aprender a perdonar. Gritas, ¡ay! ¿Y esto? ¿Cómo es posible? Te hace falta aprender a perdonar. Que te hacen algo, inmediatamente reaccionas con enojo. No puede ser, y se lo regresas igual. Incontrolable. Es un síntoma que te hace falta aprender a perdonar. Ayúdenos, Señor Jesús. Maledicencia. Ya no hay cristianos que dicen malas palabras. Ya no hay, ¿verdad, hermano? Pero si todavía se te llegan a salir cuando alguien te hace enojar, eres alguien que debe aprender a perdonar. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya. Otro síntoma de alguien que necesita aprender a perdonar, englobando estos síntomas, cuando son persistentes. Número 1, son incontrolables, y número 2, son persistentes. Es decir, hermano, que ya pasó una vez y dices, ok, no pasa nada, pero vuelve a suceder otra vez al día siguiente, a los 2 días, otra vez persiste en el mismo error. Es una persona que le hace falta aprender a perdonar.
¿Cuántos dicen amén, hermano? Aleluya, que vive. Ayúdenos, Padre. Otro signo, hermano, de una persona que debe aprender a perdonar, englobando todos estos signos, es que son o se presentan de manera conjunta. Es decir, se presentan incontrolables y persistentes. A lo mejor un día reaccionaste muy mal, al día siguiente volviste a cometer el error, pero en menos grado. Pero qué feo sería que sea persistente e incontrolable casi todo el tiempo. Son personas que necesitan aprender o que necesitan, hermanos, ser liberadas de un corazón oprimido en amargura, porque solamente alguien con amargura puede tener todos estos signos y síntomas, hermano. ¿Cuántos dicen y alaban el nombre de Jesús, hermano? Ese tipo de problemas, mis amados hermanos, solamente pueden salir con la oración. Solamente pueden salir con el ayuno. Y solamente pueden salir con la lectura bíblica. ¿Por qué razón? La oración, hermano, tú vas a empezar a tener comunicación con el Padre, con el Espíritu de Dios de intercesor. El ayuno va a empezar, hermano, a suprimir esta carne que quiere cada día más. Y leyendo la palabra de Dios vas a aprender, hermano, cómo a controlar cada uno de estos síntomas. Dale la siguiente, hermana, por favor. La falta de perdón, hermano, ¿qué produce? Yo creo que cada uno de nosotros estamos familiarizados con esta pequeña lista, que le faltarían muchos más, hermano. Pero quería englobar los más comunes y los más importantes que se presentan día a día. La falta de perdón te va a generar odio, hermano. Odio. Una persona que no aprende a perdonar, número uno, no va a ser libre de esa opresión. Y número dos, por cuanto no es libre de esa opresión, hermano, va a generar odio. Odio. Había una vez, y eso ya se los había comentado alguna vez, cuando yo escuché ese testimonio de este pastor, me sorprendí, sentí feo, hermano. Tenía él un miembro de su iglesia que fue con él a su oficina y le dijo: pastor, necesito una palabra de aliento, lo que escuché me quebrantó demasiado, no puedo dormir después de haber escuchado esas palabras. Dijo el pastor: pasa, ¿qué es lo que te sucede? Y les empezó a platicar la historia de que él tenía un hijo al cual, pues después de muchos sucesos y después de muchas situaciones, se separaron mal, se fue cada uno por su lado y llevaban años sin comunicarse. Sabían dónde vivía cada uno de ellos. No sé cuántos conocen situaciones iguales, hermano, que saben dónde vive cada uno, pero mira, ni se visitan, ni se hablan, ni siquiera se van a ver. ¿Por qué, hermano? Porque hay amargura, hay odio. Y dice este pastor que este varón, este señor, ya maduro, por cierto, el señor tenía 60, un poquito más de 60 años. Dice que fue con el pastor y que le dijo que él había escuchado en una campaña que Cristo salva. Y aceptó al Señor en su corazón. Gloria a Dios. Y una de las primeritas cosas que el Espíritu de Dios le hizo sentir a este varón fue ir a pedirle perdón a su hijo por todas las cosas que habían sucedido. Santo es Dios. Y dice que él fue a su casa, tocó el zaguán de su puerta. Él estaba ansioso por ver a su hijo. Cuando él lo iba a ver, le decía en su corazón: yo lo quiero abrazar, yo lo quiero pedir perdón, es mi hijo. Y cuando va abriendo la puerta, su hijo lo ve, él se iba a balanzar sobre su hijo, hermano. Y su hijo lo rechaza con una mano y le dice estas palabras: ¿qué quieres de mí, perro? Santo Dios. Dice este hombre que cuando escuchó esas palabras, su corazón se partió en dos. Y le empezó a decir: hijo, escuché que Cristo salva. Aleluya. Escuché, hijo, que Cristo te puede cambiar, me cambió a mí y hoy te vengo a pedir perdón. Y el hijo le dijo: para mí tú estás muerto. Y le cerró la puerta. Grande es Dios. ¿Cómo se habrá sentido ese padre, hermano? Su corazón.
Él tuvo que ir con el pastor, oraron, y mira, hermano, el bálsamo de Dios es tan grande y misericordioso que no hubo necesidad más de que él, hermano, volviera a llorar por esa situación. El amor de Cristo lo cubre todo. Aleluya. Pero mira la falta de perdón, ¿dónde va a ir a caer ese muchacho, ese joven o ese señor? Cuando Dios lo llame delante de su presencia. Uno de los primeros mandamientos del Señor y el primero con promesa, ya lo sabemos que es: honrarás a tu padre y a tu madre. Como haya sido, hermano, te haya tratado mal, inclusive aunque te haya golpeado o haya hecho cosas aberrantes contra ti, eso déjaselo al Señor. Amén. A nosotros, como siervos de Jesús, como creyentes, como hijos de Dios, nos toca aprender a perdonar. Amén. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Va a generar rencor, hermano, una persona que no aprende a perdonar. Yo creo que conocemos todos a alguien, a una persona que le han hecho algo y que no perdona, y que esa situación está generando cada día más rencor contra la persona que agredió. Líbranos, Señor. Genera rencor, hermano. ¿Y qué crees? Eso se puede ver muy simplemente a través de los ojos de la persona. Una persona que tiene odio y rencor porque no ha perdonado, esa persona expira, hermano, amargura. Expira, hermano, hasta una pesadez. Expira, hermano, ganas de no estar con esa persona. Por todo grita, por todo se enoja, todo le cae mal, hermano. Una persona con odio, con rencor, con amargura, va a generar dolor a una persona que no ha aprendido a perdonar. ¿Sabías tú, hermano, que muchos de los síntomas y de las enfermedades que hoy se ven en los consultorios médicos es a falta del perdón? Tenemos aquí un médico que nos puede decir si es cierto o no, ¿verdad, hermano? ¿Cuántas personas llegan chillando? Es que mire, esta situación. Todos los días llega alguien pidiendo que solamente se les escuche por falta de perdón. Todos los días, hermano, en un consultorio médico. Y eso genera dolor. Y no solamente espiritual y no solamente emocional, dolor físico también. Es una de las principales causas de estrés, es una de las principales causas de enfermedades musculares. La falta de perdón. Pero hoy vamos a aprender a perdonar en el nombre de Jesús, hermano. Padre, aleluya. Genera amargura y mira, hermano, deseo profundo de ver sufrir a la otra persona. El poder en Cristo Jesús. Volvemos a lo mismo. La falta de perdón va a generar la sensación o la emoción de querer venganza. Que el Señor nos libre de eso, hermano. Amén, aleluya. Dice la palabra del Señor, hermano, en Mateo capítulo 18, verso 15. Ahí adelantito, donde estuvimos nosotros leyendo al principio. Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Cuántas situaciones en la iglesia no tenemos que creemos o sentimos que la hermana tal o que el hermano tal nos habló de cierta manera que nos sentimos agredidos, hermano? ¿Y qué es lo que hace uno? La palabra de Dios nos dice claramente qué es lo que tenemos que hacer. Si tú te sientes ofendido, agredido por cómo te hablaron, dice que vayas con tu hermano y que le reprendas, que hables con él. No te quedes callado, no te quedes callada, habla con él. Y dice, si él te escuchare, habrás ganado a tu hermano. Muchas de las veces cometemos el error, hermano, del pecado por omisión. Recordemos que hay formas de pecar, según la palabra de Dios. Tenemos pecados activos o pecados por acción, es decir, cuando alguien deliberadamente va a buscar ese pecado. Y también pecamos por omisión, es decir, hermano, que sabiendo cómo debemos actuar, no lo hacemos. Y la palabra menciona que si tú tienes algo en contra de tu hermano o de tu hermana, ve y habla con él. Aleluya. Oye, hermano, ¿por qué me hablaste así?
Oye, hermana, ¿por qué me hablaste así? En el amor de Cristo, hermano, no me voy a usar nada a tu hermano o a tu hermana, y los dos podrán presentar ofrendas de paz al Señor. Pero ¿qué pasa cuando tú quieres hacer las cosas de manera diferente? ¿Qué pasa, hermano? Cuando tú empiezas a sentir que alguien o alguien de tus hermanos empezó a pecar en contra de ti, y no vas y lo enfrentas primero, como dice la palabra. Pero ¿qué es lo que hace la gente? Lo primerito, hermano, ¿qué crees que hace la gente? ¿Qué crees? Se lo va a contar a quien más confianza le tenga, ¿verdad? Eso lo hemos visto hasta en la televisión. Y después esa personita se lo cuenta a otra personita, y eso a otra personita, y eso se vuelve chisme, dice la Biblia. Santo. ¿Y qué crees, hermano? Dice la Biblia que ningún chismoso entrará en el reino de los cielos. Eso dice la Biblia, hermano. Quítese de vosotros, hermano, toda chismería, dice la palabra. Ningún chismoso va a entrar dentro del reino de los cielos. Si tú tienes algo en contra de tus hermanos, ve, repréndele estando tú y él solos, hermano. Y si te escuchare, te lo habrás ganado. No me quiere escuchar, hermano. Bueno, dice la palabra que si no te oye, vayas con 2 o 3 testigos para que conste la palabra. Eso dice la Biblia. No me quiere escuchar. Bueno, entonces anúncialo ante la iglesia lo que te hizo, para ver si por vergüenza el hermanito o la hermanita entonces se redarguye y pide perdón. Pero si ni aún así dice que hace caso, ¿qué dice la palabra al final? Que lo entreguemos, hermano, que lo desechemos de la congregación, que lo tengamos por publicano. Alguien que no puede perdonar no puede ser hijo de Dios. Eso dice la palabra, hermano. Es decir, que si tienes hermanos o hermanas que te han hecho algo, algún agravante en contra de tu persona y no le has perdonado, en primera no puedes pasar a tomar la Santa Cena, hermano. En primera. Si tú eres alguien de los que pensaba pasar a tomar la Santa Cena y tienes algo en contra de un hermano en tu corazón, ni pases, hermano. Ni pases. Porque dice la palabra de Dios, y Señor, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Para estar en paz con Dios necesitas perdonar. Amén. Un amén nada más. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios, hermano? Bendito sea su nombre. Dale la siguiente. Hay un teólogo, hermano, había un teólogo porque ya está con el Señor. El hermano era un teólogo ético cristiano que daba cursos en el Instituto de Texas, hermano, llamado Lewis Medes, en inglés, hermano. Y él decía lo siguiente: perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Este hermanito ha escrito muchos libros, escribió muchos libros, y entre ellos El don de perdonar, hermano, te lo recomiendo mucho que lo leas. Y él escribía estas palabras y decía: el perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que ese prisionero eras tú. ¿Qué significa esto? Que todo radica en perdonar, hermano. Es que me siento mal, hermano, todo me cae mal. Perdona ya lo que no has perdonado. Es que tengo problemas en casa. Perdona. Es que mis hijos no me quieren. Perdónalos. Aleluya. Perdónalos. En cuanto conste de nosotros, dice la palabra, estemos en paz uno con otros. Eso dice la Biblia, hermano. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Aleluya. ¿Qué es el perdón? ¿Qué es el perdón, hermano? Cristo comparó el perdón, escucha esto, como una cancelación de una deuda. Cuando alguien perdona a una persona, es porque le está perdonando una deuda. Es decir, había una deuda que pagar y fue cancelada a raíz de ese perdón. Tenemos un ejemplo bíblico muy explícito, hermano, en la palabra. En Mateo, ahí mismo 18, donde estábamos leyendo del verso 21 al 35. Nosotros, hermano, encontramos en la palabra una historia que el Señor Jesús nos lee sobre algunos deudores. Y dice la Biblia en el verso 23: por lo cual el reino de los cielos, escucha, la salvación es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos.
Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, hermano. Ay, para que te des una idea, hermano, más o menos. 10,000 talentos, ¿cuánto era? Un denario en aquellos entonces equivalía aproximadamente a un día de trabajo. Un día entero de trabajo, hermano. Un denario. Un día entero. Y para poder pagar un talento a alguien se tenía que trabajar aproximadamente, hermano, 150 años. Un talento, hermano. Y dice el rey que había una persona que le debía 10,000 talentos, hermano. Esta historia el Señor Jesús la escogió para tipificar una historia similar que el Señor Jesús iba a hacer con nosotros, hermano. Aleluya. Una deuda imposible de pagar. Este deudor tenía que trabajar aproximadamente 15,000 años, hermano, para poder pagar esta deuda. ¿Quién, hermano, podría? Pero dice el verso 24, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Escuche, hermano, no le dijo, ven y págame después. No le dijo, ven, págame el 10% de enganche. No, dijo que le soltó, tuvo misericordia y le perdonó la deuda. Le canceló la deuda. Le perdonó 10,000 talentos, hermano. 10,000 talentos. Estaba tratando de hacer cuentas, un talento de oro, hermano, ¿cuánto aproximadamente podría hoy valer? Un aproximadamente $570,000, hermano. Aproximadamente un talento de oro. Haz cuentas, 10,000 talentos, ¿cuánto sería? Le perdonó toda esa deuda, hermano. Y dice la Biblia que saliendo aquel siervo allá, uno de sus consiervos, oiga, era una persona muy seguramente de un rango político alto. Esa persona tenía consiervos, tenía siervos. Para deberle a un rey esa cantidad de talentos tenía que haber sido alguien a cual solicitara préstamos, dinero en cantidad inimaginable. Y él tenía siervos, hermano. Y dice que halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios le debía, hermano. Y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Qué terrible. Él debía 150,000 años, hermano, de trabajo. Y él solamente le debía 100 días, 100 denarios. Y dice la Biblia, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, hermano, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Escucha el verso 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano según sus ofensas. El reino de los cielos, hermano, la salvación de Dios es semejante a una deuda que pagar. ¿Cómo? La pregunta es aquí, ¿cómo tú te vas a presentar delante de Dios y le vas a decir, Señor, perdóname, si no has perdonado a tu hermano que tienes al lado? No has perdonado a tu esposa, no has perdonado a tu esposo, no has perdonado a tus hijos, a tus vecinos, a tus padres, a tus tíos, a tus abuelos, a quien sea, a tu jefe de trabajo, a tus amigos. ¿Cómo tú puedes venir ante los pies de Dios y decirle, Señor, perdóname por lo que haya hecho, si tú no has perdonado a tu hermano que tienes al lado? Así es, Señor Jesús. Eso dice la Biblia. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón.
de todo corazón. El rey, hermano, cuando le perdonó la deuda al primero, le dijo, te perdono 50%, no, ¿verdad? Le perdonó todo, hermano. Es decir, de todo corazón le perdonó la deuda. Aleluya. ¿Qué debía haber hecho ese deudor, hermano, con el que le debía 100 denarios? Lo mismo. Es más, hasta bendecirlo más, hermano. Pero hoy en día traspolemos esto a nuestra vida diaria. ¿Cuántos de los que hoy estamos aquí presentes no hemos aprendido a perdonar de todo corazón? Todavía, hermano, hay algunos que llegan a mencionar, hermano, yo perdono, pero no olvido. Hay un dicho por ahí, ¿verdad? Según la palabra de Dios, ¿cómo crees que esté ese dicho? ¿Esté bien mal dicho? ¿O esté bien dicho ese dicho? Mal, hermano. Porque perdonar de todo corazón es hacer lo mismo que nuestro Padre Celestial. Dice la palabra que Dios perdona todos nuestros pecados, todas nuestras ofensas, y que los echa ¿en dónde? A lo más profundo de la mar, hermano. ¿Y qué más dice? Y nunca más se acordará de ellos. Gracias, Señor. Nunca más. Aleluya. Gracias, Padre. Nosotros debemos hacer exactamente lo mismo, hermano, con nuestros hermanos que nos ofenden, con las personas que te ofenden. Número uno, para no ser cautivo. Y para que tú puedas presentar tus ofrendas de paz a Dios y ser bendecido por Dios, hermano. Ya. Hay algunos que le están pide y pide a Dios, Señor, ayúdame con este problema. Señor, dame un buen trabajo. Señor, necesito un hijo. Pero jamás han perdonado en su corazón. Sale otra cosa peor todavía, hermano. Gente que se adueña, escucha esto, que se adueña de faltas o de agresiones que ni siquiera fueron contra esta misma persona, sino de otras segundas, terceras personas, y se las hacen propias y no perdonan. Hay algunos, hermanos, que no han perdonado a personas que nunca les hicieron nada, pero se lo hicieron a su primo, se lo hicieron a su hijo, a su hija, a su esposo, no te lo hicieron a ti. Ay, pero se lo hizo, yo no perdono, ¿cómo es posible? Y la palabra te dice lo mismo que ese deudor, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Así es, Señor. Es decir, que si tú tienes deudas de perdón con alguna persona, hermano, hoy es el día para pedirle perdón. Aleluya. Hoy es el día para venir a los pies de Cristo. Hoy es el día, hermano, para que cuando llegues a casita, mira, levantes el teléfono y esa persona que llevas años sin hablarle, hoy le digas, te perdono. Hay que vernos, hay que orar, hay que tratar de hacer las cosas bien. Y el Padre Celestial abrirá las ventanas de los cielos, hermano, y te bendecirá sobremanera. Bendito sea su nombre. Gloria a Cristo Jesús. Dale una ofrenda de palmas fuertes a Jesús, hermano. Reciba la gloria, Señor Jesús. En Lucas capítulo 7 nos revela el Señor otro ejemplo, hermano, de cómo el Señor Jesús compara el perdón con la cancelación de las deudas. En Lucas 7, del verso 36 en adelante, tenemos la siguiente. Dice la palabra de Dios, hermano, que Jesús, uno de los fariseos, rogó a Jesús que comiese con él a su casa. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, es decir, era conocida por ser pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los lavaba con sus cabellos. Y besaba los pies del Señor Jesús y los ungía, les ponía su perfume que traía en este alabastro. Cuando vio esto el fariseo, dijo, para así decir, pensó en su mente el fariseo, si Jesús fuera profeta, conocería quién es y qué clase de mujer es la que le toca. Que si Jesús no sabía, hermano, él es Dios. Aleluya. Y dice el verso 40, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte.
Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo el Señor Jesús: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer, Simón? Entré en tu casa, Simón, y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha lavado con sus cabellos. Aleluya. Entré a tu casa, Simón, y no me diste un beso de bienvenida, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Aleluya. Cuando entré a tu casa, Simón, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Gloria al que Bendito vive. eres, Señor Jesús. Mira, hermano, qué enseñanza tan más grande. Amén. El Señor Jesús compara el perdón con una cancelación de deudas. El mismo Señor Jesús, mis hermanos que me escuchan, Él pagó una deuda que no debió haber pagado. Todos sabemos que el Señor Jesús fue a la cruz del Calvario para perdón de tus pecados y de mis pecados. Aleluya. Todos sabemos, hermano, que el Señor Jesús fue latigado, fue encarnecido para el perdón de tus pecados y de los míos. Conocemos la historia como a Jesús le enterraron clavos en las manos, en los pies. Y no obstante, no le atravesaron su costado con una lanza, le atravesaron el corazón. Teniendo sed, le dieron vinagre para perdón de tus pecados y de los míos. ¿Quién de los que está aquí presente se cree más justo y más santo que el Señor Jesús para no perdonar a su hermano, para no perdonar a su hermana? Perdónenos, El Padre. hermano pagó una deuda sin merecerlo, por amor. Y para enseñarnos, hermano, que el perdón nos liberará, hermano, de juicio delante del Señor. Amén. Ya, gloria a Dios. Hay gente, hermano, que siendo cristianos lleva 20, 30 años siendo cristiano, pero tiene un corazón lleno de amargura, lleno de enojo, lleno de ira, porque no sabe perdonar. Pero con todos esos 20 y 30 años de estar en el Evangelio, con ese corazón duro se va al infierno directamente, hermano. Y llegará un día en donde el Señor le dirá al Señor: pero en tu nombre yo predicaba, en tu nombre sacaba demonios, Señor, yo profetizaba, Señor, yo danzaba, hablaba lenguas. Y Jesús le dirá: no te conozco, Así es, Señor. no te conozco. Padre Santo. El reino de los cielos es para los que perdonan, hermano. Aleluya. ¿Qué hay que hacer cuando alguien te ofende, cuando alguien te defrauda? Tenemos que perdonar. Hay muchos que pueden decir: no, pues es que está difícil, hermano, siempre van a hacer lo mismo. ¿Y qué nos dice el libro de Romanos, hermano, cuando Pablo nos dice a través del Espíritu Santo: no haced juicio vosotros, sino dejad al Señor? Amén, amén. Mía es la venganza, dice el Señor, Así es, Padre. y yo daré el justo juicio. Hermano, muchas de las veces creemos que precisamente por ser cristianos se aprovechan de nosotros. Pero lo que tú no sabes o ignoras, o tal vez hoy vas a aprender, es que entre más te defrauden, entre más te persigan, entre más te vituperen, entre más, hermano, te maldigan, más cosas hermosas te esperan allá arriba con nuestro Señor, hermano. Dale una ofrenda de palmas a Cristo. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Nombre, gloria. Yo les platicaba, hermano, de este pastor que toda su vida se la hizo allá, hermano, en Sudáfrica. Que regresó, su esposa se murió allá, hermano, y cuando regresó, hermano, nadie lo recibió. Y cuando él se puso a llorar al lado de la barca, hermano, con su maletincito, Señor, nadie vino a recibirlo. Él estaba viejecito.
hasta que escuchó la voz de Dios que le dijo: mira al cielo, hijo. Santo es Dios. No veo nada, Señor. Nadie de mi casa ha venido a recibirlo. Y otra vez le vuelve a decir esa voz: mira al cielo, hijo. No veo nada, Señor. Solamente una cosa te he de decir: precisamente no has llegado a casa. Los de tu casa no te recibieron, tu ministerio no te recibió, tus hijos no te recibieron, pero aquí hay una casa que te está esperando. Gloria a Dios. Aquí hay muchos ángeles que te están esperando. Santo. Y aquí estoy yo mismo esperándote. Aleluya. Y cuando tú vengas a tu casa, entonces sí habrá gente recibiéndote, los santos de mi Padre. Y yo me levantaré de mi trono y tendré a ti, te abrazaré y te diré: buen siervo fiel, en lo mucho me agradaste, en lo mucho te pondré. Pasa el gozo de tu Señor. Amén. Mira, hermano, el perdonar es poderoso. El perdonar a la gente que te hace ofensas es poderoso. En eso tú rompes, hermano, la cadena de lo que vino a hacer el diablo en este mundo. ¿Sabes cómo el diablo puede matar, hurtar y destruir en este mundo, hermano? A falta de perdón. Así de sencillo. Entre más el diablo te manda dardos y te dice: recuerda lo que te dijo. Mira cómo te lo gritó. Mira, tú todavía siendo buena gente y te recibe de esa manera. Mira, no lo merece. ¿Por qué eres tan tonto? No se lo vuelvas a dar. Y empieza el diablo a meterte dardos, hasta que empieza a generar amargura, odio, rencor y malicia. Y entonces ejecutas pecado contra tu hermano. Líbranos, Señor Jesús. La Biblia menciona, hermano, que hay de aquel al que a su hermano le diga fatu. Hay de aquel. Dice que le espera un lago de fuego ardiendo, hermano. Un infierno. Que tú abras tu boca contra algún hermano por falta de perdón y que le digas: fatuo, mía es la venganza, dice el Señor. Amén. Aleluya. Por eso hoy debemos aprender a perdonar, hermanos. Hoy debemos aprender y salir de este lugar perdonando a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros vecinos. Amén, amén, aleluya. Es increíble, hermano, que en vez de dar buen testimonio en frente de nuestra familia, en frente de nuestros vecinos, digan: ay, para ser como ellos. No, qué feo, hermano. ¿Sabían ustedes, hermano, que si aquí estamos haciendo cultos, nuestro hermano Paulino tiene una gran responsabilidad con Dios de ganarse todo esto alrededor para Cristo? ¿Con qué? Con su testimonio, hermano. Amén. Sus hijas, su esposa, toda su familia. Los que somos cristianos, hermano, en nuestra casa tenemos la tarea de ganar esas almas alrededor de nuestra casa. Con tu testimonio, hermano, con el amor de Cristo. Pero se escuchan puros gritos en esa casa, hermano. Santo es Dios. Se escuchan puras peleas en esa casa. Se escuchan hermano, malas palabras en esa casa. Falta de perdón. Bendito sea el nombre de Cristo. Dale la Ayúdenos, siguiente, Señor hermano, por favor. Jesús. Vive Dios. Alabamos a Dios. Él es grande y poderoso. Cristo vive, aleluya. Ayúdenos, Señor Jesucristo. Él vive, aleluya. Grande es Dios. Aleluya. El perdón, Cristo lo comparó, hermano, era la siguiente. Lo comparó con la cancelación de deuda, hermano. ¿Cuántos no han visto esta escena en casa, hermano? ¿Cuántos no lo han visto? En donde nosotros vemos principalmente a los papás pelear. Las familias, hermano, la iglesia, ¿de qué está hecha, hermano? ¿De qué está conformada una iglesia? De familias. La sociedad, ¿de qué está compuesta, hermano? De familias, hermano. ¿Y quiénes son los principales autores de una familia? ¿Quiénes son los primeritos, hermano? Los padres. Mira esta imagen, hermano, qué bonita se ve. El padre, hermano, gritándole a la esposa. La esposa también diciéndole: pues tú también de esto te vas a morir. Tú los ves, hermano, jovencitos. No, hermano, se ven canosos, se ven feos, se ven con ojeras, hermano, se ven con arrugas. Este hombre ya está preparando el puño para darle y esa ya se le adelantó para quitarle su nariz, hermano. Y eso lo vemos.
en el pueblo de Cristo. Tenga misericordia de nosotros, Señor. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Número uno, hermano, perdonar significa también soltar, dejar ir, olvidar, hermano. Dice en Mateo 18, como leímos en el verso 27, que al individuo, hermano, al que debía los 10,000 talentos, el rey le perdonó todo, le soltó la deuda, se olvidó de la deuda. Y ten por seguro, hermano, que ese rey vivía feliz, con gozo de saber que le ayudó a esa persona. Pero nosotros, hermano, no podemos perdonar una mala mirada. No podemos, hermano. Hoy vi a mal a mi hermano Paulino. El hermano trae algo contra mí. Ya no lo vuelvo a saludar, hermano. El hermano hoy no me saludó, hoy no me abrazó, el hermano. No, algo trae, ya no le voy a hablar. No hay poder en Ese Cristo gente, Jesús. hermano. Y tú no sabes que el hermanito a lo mejor se le pasó. Tú no sabes que el hermanito se sentía mal, que venía con fiebre. Tú no sabes que el hermano que tenía un dolor. Es más, tú no sabes, hermano, si ni siquiera había comido el hermano o el hermano. Tú no lo sabes. Y en tu mente empiezas a maquinar y a hacer cosas y darle rienda suelta al enemigo, hermano, hasta que pecas contra tu hermano de llamarle fatuo. Y en vez de hacer lo que dice la Biblia de ir con el hermano, haces todo lo contrario. Mira, a Dios, hermano, se le agrada no como tú crees, se le agrada como Dios dice, hermano. A Dios se le alaba no como tú crees, a Dios se le alaba como a Dios le agrada que le alabemos. Amén, aleluya. A Dios, hermano, no se le viene a servir como Dios te dio a entender, dice el dicho, hermano. A Dios se le viene a servir como está escrito en su palabra. Aleluya. Hay cosas tan básicas, hermano, que debemos aprender a hacer, aprender. Y eso es doctrina bíblica. Perdonar es además soltar, hermano. Amén. La persona, a veces pensamos mucho en que la persona nos ofendió. Dale a la siguiente, hermana, por favor. A veces pensamos mucho en la persona que nos ofendió. Te hablaron feo, te traicionaron y nada más estás piensa y piensa en esa persona. Me traicionó, me ofendió, me gritó, me habló feo, me miró feo, no me abrazó, no me saludó. Y estás piensa y piensa en esa persona. Y mira, hermano, el diablo sabe cuando dejaste una pequeña hendidura en la armadura de Dios. Y el diablo está esperando como león rugiente, dice la palabra. Poder en Cristo Jesús. ¿Cuántos han visto a un león acechar, hermano? No sé si lo han visto en algún tipo de documental de animalitos o algo. ¿Has visto cómo acecha el león, hermano? Amén. El león miraba paso tras paso y la gacelita se movió y ahí se queda parado sin moverse. Pero sabe que tarde que temprano la gacelita otra vez va a empezar a voltear a los lados y se empieza a acercar más, hasta que la gacelita, hermano, está completamente indefensa y el león se abalanza contra ella y la mata. Líbranos, Y la destruye y se la come. Así es, hermano, el cristiano que poco a poco se empieza a enfriar. Así es el cristiano que poco a poco empieza a darle rienda suelta a su imaginación. Así es, Padre. Lo soltamos, hermano, y dejamos que el enemigo tome ventaja y empieza a mandarnos más dardos. Mira, no te ha llamado. Mira cómo te ve. Y empiezas a imaginarte cosas que ni pasan, hermano. Cosas que ni pasan, porque el diablo ya está dentro de ti. Te aventajó, que el Señor lo reprenda. Amén. El incidente que causó la herida, hermano, a veces repasamos una y otra vez el incidente casi sin querer. Todo el tiempo andas pensando en la ofensa, pero cuando te has puesto a pensar, Señor, mejor enséñame a perdonar. Aleluya. Enséñame, Señor, a ya no darle rienda suelta a la imaginación. Bendícelo, Señor, donde quiera que esté esa persona que me ofendió. Amén. Pero hacemos lo contrario. Mira, el dolor, hermano, a veces abrazamos el dolor y nos sentimos casi con la obligación de seguir adoloridos. Cuando tocamos el tema de la amargura y tocamos un poco el tema de la tristeza, hermano, la tristeza es adictiva, así como también el querer seguir con dolor es adictivo. ¿Sabes por qué?
Pero mientras tú más le das rienda suelta al dolor, hermano, el enemigo va aventajando, va generando rencor, va creando raíz de amargura. Y cuando menos te das cuenta, ya hiciste algo malo delante de Dios. Ya lo hiciste, ya lo hiciste. 4, hermano, todo derecho a tomar represalias o a vengarse. Queremos hacer justicia por nuestra propia cuenta. Por nuestra propia cuenta, hermano. Yo escuchaba el testimonio de un pastor que se dice pastor, hermano, caribeño. Apenas hace un par de meses tal vez que lo habré visto. Mi esposa y yo lo vimos, hermano. Santo Dios. Lo detuvieron y lo están entrevistando así como cualquier otro criminal. Y le están preguntando que por qué hizo lo que hizo, hermano. Mató a su esposa. La mató a puñaladas. Poder en Cristo Jesús. Y está ahí el disque pastor. Si yo sí me arrepiento, pero miren, la verdad es que pues el diablo entró dentro de mí. Lo acepta, hermano. Lo acepta. El problema que hayan tenido, hermano, cual sea, se pudo haber resuelto con un vente, vamos a orar. Te perdono, perdóname. Cual haya sido, hermano. Pero hoy en día en el mundo cristiano tenemos tantos divorcios a falta de perdón. Yo no quiero hacer menos para los que nos ven, yo no quiero hacer menos a las personas que han tenido situaciones difíciles. Por ejemplo, que haya infidelidad, no quiero hacer menos ese dolor, hermano. No lo quiero hacer menos. O tal vez a las jovencitas que han sufrido de algún tipo de abuso, no quiero hacer menos ese dolor. A los que a lo mejor lamentablemente tuvieron una infancia dura y a raíz de eso tuvieron lesiones físicas, yo no sé, no quiero hacer menos ese dolor. Pero lo que sí quiero decir es que mientras no se perdone esa deuda, es imposible agradar a Dios. Amén, aleluya. Las personas que tienen ese sufrimiento porque fueron abusadas, porque fueron a lo mejor heridas físicamente, porque tuvieron algún tipo de trauma durante su infancia, siguen teniendo terror nocturno, siguen todavía teniendo terror a la calle, siguen teniendo terror a la gente, porque no han sido liberados en su corazón, y eso únicamente lo puede hacer el Espíritu de Dios, hermano. Aleluya. Y para poder ser libres de eso se necesita perdonar. Así es, Señor. Perdonar, hermano. Es lo único que se necesita. Ayúdenos, Señor Jesús. Escuchaba el testimonio de un pastor, hermano, allá en Canadá. Ese pastor tiene un ministerio grande en Canadá y decía que una de sus congregantes, hermano, llegó a su oficina y le dijo: pastor, necesito platicar con usted. Lo que me diga usted que yo haga, eso voy a hacer. Venía a devastar a la mujer. Él empezó a escuchar su testimonio y ella decía que mientras ella venía al culto, una de sus hermanas que vivía en Estados Unidos vino de visita a su casa. La hermana era una mujer activa en la iglesia, iba, hermano, todos los días a la oración, iba todos los días a la reunión de varonas, al culto general. Y la hermana se quedaba en casa con el esposo porque el esposo no era creyente. Después de un tiempo la hermana regresó a Estados Unidos y la sorpresa, hermano, de su hermana, de la creyente, es que a los 3 meses regresa la hermana. ¡Wow! ¡Qué sorpresa, hermana! ¿Qué te trae por acá? Se vengo a hablar contigo. Necesito hablar contigo de algo muy importante. Grande Dios. Dime, hermana, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué te sucede? Lo que pasa es que estoy embarazada y no es de mi esposo, no es de tu cuñado. La hermana la sentó en la sala y le dijo: ¿cómo es posible? Ven, pásale, vamos a tratar de darle solución. Por primero de cuentas, dime, ¿quién es el papá? Y le dice: acaba de venir a tomar agua a la sala, es tu esposo. Qué difícil. Grande es Dios. Qué difícil, hermano. Cuando ella escuchó eso, hermano, ella no quiso hacer nada en ese momento y acudió con su pastor. Mira qué trabajo tan pesado tienen, hermano, los ministros de Dios. Amén.
¿Qué trabajo tan pesado tienen los pastores, hermano? Los maestros, los que dirigen una congregación, porque tienen, hermano, que ayudar a cargar todo ese peso. Santo es Dios. Y la responsabilidad de lo que digan o del consejo que adquieran es lo que va a repercutir en la vida del creyente. Y llegó la hermanita con el pastor y le dijo: pastor, mire, eso es lo que pasó, pero lo que usted me diga. El pastor se quedó: ¿qué hacemos, hermana? No te preocupes, ahorita no hagamos absolutamente nada, despídela de tu casa, vamos a orar, vamos a orar. Grande es Dios. Decía este pastor que el hermano estaba tan desesperado que decía: es que pastor, ¿cómo es posible? Yo creo que cuando abra la Biblia y lo primerito donde ponga mi dedo, eso es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Cuántos no han escuchado que hagan eso, hermano? Y dice el pastor que abrió la Biblia y encontró, y Judas se ahorcó. Yo la ahorco a esa hermana que le diga. Pero Dios no actúa así, hermano. Así es, Padre, aleluya. Dios no actúa así. Perfecto es Dios. Después de un tiempo, hermano, pasó una semana. Ella oró, se calmó la situación y le sorprendió la respuesta que le dijo la hermana al pastor. Dice: pastor, he orado, me he metido con el Señor, estoy más tranquila y he tomado una decisión. He tomado la decisión de criar a ese hijo. El pastor se quedó sorprendido. Yo ya hablé con mi hermana y le dije: regrésate con tu esposo, haz lo que tú tengas que hacer. Si no quieres ese hijo, yo lo crío. Y efectivamente no quiso al hijo, se lo entregó a ella y creció el niño como si fuera su hijo, criando a su sobrino, hijo de su esposo. Santo. ¡Qué tremendo, hermano! Pero el niño, hermano, ya después de 10, 11 años, dice el pastor, ahora lo ve, el niño es de los que más participa en la iglesia. El niño, el Señor lo ha llamado al ministerio. El niño crece en la gracia de Dios. ¿Y sabes por qué razón? Porque esta varona perdonó. Es difícil, pero perdonó. Perdonó, hermano. Ayúdenos, Señor. Y aún ese problema tan pequeño para Dios no se compara a lo que Dios ha hecho con nosotros. No se compara, hermano. Tú puedes decir: qué difícil, hermano, pero lo que tú le haces a Dios a diario, Él te perdona todos los días. Aleluya. ¿Por qué tú no perdonar a tu hermano, a tu hermana que tienes al lado? Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Estamos ya casi terminando, hermano. La siguiente, hermano. ¿Cuáles son los pecados que Dios puede perdonar y que también tú puedes perdonar, hermano? Mira esta pequeña tabla que te hice aquí. El adulterio. Dios lo puede perdonar, claro que lo puede perdonar. No importa la situación como tú vengas, Dios lo puede perdonar. Perdonó al rey David, hermano, y adulteró. Te puede perdonar a ti también. Te puede perdonar el homicidio, hermano. Hay gente que dice: es que Dios ya no me puede perdonar. Claro que te puede perdonar, hermano. El rey David mató a causa de esa mujer. Y el rey David está con el Señor, hermano. Le hizo una promesa por su propio nombre y por amor a él mismo. Dios prometió a David, hermano, un reino eterno por amor de mí mismo. Así se lo prometió Dios. Y él fue un asesino y un adúltero. Claro que Dios te puede perdonar. Que seas violento, hermano. Perdonó a Pablo. Perdonó a Pablo, hermano. Y Pablo dice la palabra de Dios, hermano, que sacaba a rastras a los hombres y a las mujeres de los cabellos de sus casas para matarlos. Santo. Todos aquellos que procuraban el evangelio de Cristo. Vive Dios. Claro que te puede perdonar. El lesbianismo, Dios puede perdonar a las lesbianas, hermano. Amén. Dios puede perdonar a los homosexuales, por supuesto que sí. A los que estafan, hermano, Dios los puede perdonar. A los que delinquen cambiando del peso de las básculas, Dios te puede perdonar. La palabra de Dios menciona que Zaqueo, hermano, era jefe, escucha, era jefe de los publicanos, de los que cobraban los impuestos en Israel. Y cuando el Señor Jesús vino a comer con él, hermano, se arrepintió y le dijo que la mitad de todo lo que tenía se lo iba a dar a los pobres, hermano. Y que si había alguien al cual él todavía le debiera, se lo iba a cuadriplicar aún más.
Eso es un verdadero convertimiento. Eso es alguien, hermano, que fue perdonado por Dios. Dios te puede perdonar. ¿Qué has más hecho, hermano? A los que han abusado de niños, de niñas, si hoy vienes y le pides perdón a Dios, Dios te puede perdonar. Y debes pedirle perdón a esa persona. Y Dios va a hacer grandes cosas con tu vida y con la vida de esa persona. A los que hieren y ofenden con palabras crueles, hoy Dios te debe de cambiar ese corazón. Hoy tú ya no debes de hablar de esa manera. Hoy Dios te debe hacer sentir en tu corazón que eso no le agrada a Él. Las ofensas contra el Padre, contra Dios, las ofensas contra el Hijo, los fornicarios, los que roban. ¿Cuál es tu pecado? Dios te puede perdonar. Los que están en la drogadicción, el alcoholismo, Dios puede perdonarte. Aleluya, Jehová. Pero tienes que venir en arrepentimiento a Él. Sí, Señor. Los que mienten, Dios te puede perdonar. Amén. Los que ven pornografía, los que practican incesto, cuántos pecados, hermano. Pero Dios por todos esos pecados vino y te perdonó. Gracias. Bendito sea el nombre de A Cristo. tu nombre, gloria. Gracias. Porque nosotros no vamos a perdonar a los que nos ofenden. Amén. A partir de hoy, a todos los que te ofendan, a todos los que te han tratado mal, a los que te han vituperado, hoy perdónalos y el Señor te va a bendecir. Bendito sea su nombre, hermano. Aleluya, Jehová. Quiero terminar con esta porción de la palabra. Dale la siguiente, hermano. Santo es Jesús. Pedro, hermano, le estaba diciendo al Señor: Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar? ¿Cuántas veces? En Mateo 18:21 le dijo el Señor a Pedro: ¿cuántas veces? Pedro le dijo al Señor: ¿cuántas veces perdonará mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, Señor. Y para Pedro ya era bastante, hermano. Ya era muchísimo, 7 veces. Y el Señor Jesús le dijo: no te digo hasta 7, Pedro, sino aún hasta 70 veces 7 vas a tener que perdonar. Hermano, para Pedro le sorprendió la noticia de que tenía que perdonar infinitamente. Imagínate, hermano, lo que sintió Pedro. Lo que sintió Pedro después de ver a nuestro Señor resucitado. Antes de partir lo vio a los ojos del Señor Jesús a Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan de esa porción? Amén. El hermano unos días antes lo había negado. Unos días antes, hermano, Pedro lo había hasta blasfemado. Dice la Biblia que con el afán de que no descubriesen que Pedro era uno de los seguidores de Cristo, dice que lo maldijo hasta con malas palabras. Yo no conozco a ese hijo de su quién sabe. Así lo maldijo Pedro Santo es Dios. después de estar con el Señor Jesús. Pedro dice la palabra que después, cuando escuchó que el gallo cantó, lloró amargamente. Yo no me imagino que habrá sentido Pedro, hermano. Santo es Dios. Yo no me imagino. Pero aún así no me imagino aún más cuando, viendo al Señor Jesús, Pedro sabía que estaba pendiente ese perdón. Pedro lo sabía. Bueno es Dios. A lo mejor en su mente estaba pensando: no sé si el Señor me lo vaya pues a reclamar. No lo sé. Pero jamás imaginó cómo se lo iba a echar en cara el Señor Jesús. Dice la palabra que Jesús lo vio y le dijo: Pedro, ¿me amas? Señor, te amo, le dijo Pedro. Y una vez más el Señor Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro se quedó aturdido, confundido. Dijo: Señor, sabes que te amo. Y por tercera vez, así como él lo negó 3 veces, Santo es Dios. lo volvió a mirar y le dijo: Pedro, ¿realmente me amas? Y a Pedrito no pudo contenerse, hermano. Él estaba hecho un mar de lágrimas. Y Grande le es dijo: Dios. yo te amo, Señor. Apacienta mis ovejas, Pedro. Mira cómo perdona a Dios, hermano. Mira cómo perdona a Dios. Lo que tú le hayas hecho al Señor en tu vida pasada, hermano, hoy Dios te dice: ¿me amas?
¿Me amas? Lo que tú hayas anteriormente prometido al Señor y le hayas dicho, Señor, yo lo voy a hacer y esto y aquello, y no lo has cumplido, hoy el Señor te dice, ¿me amas? Perdóneme. ¿Me amas? Pero si hoy tú te atreves a decirle, Señor, sí te amo, y te atreves, hermano, a pedirle perdón al Señor hoy, y a perdonar a toda esa gente que tú sabes en tu corazón que no le has podido perdonar, hoy el Señor, como a Pedro, te va a levantar, Así es, Padre. te va a usar, Así es, Señor. te va a transformar. Así es, Padre. Y esas huellas, esas heridas en tu corazón, esas dolencias, esas cargas, hoy Dios las va a quitar. Así es, Padre. Ponte sobre tus pies, iglesia, y vamos a orarle al Señor. Todos aquellos que quieran pedirle perdón a Dios estén pasando aquí al frente. Quiero orar por ti. Todos aquellos que tengan deudas con el Señor, pasen hoy al frente. Pídanle perdón y díganle, Señor, en